¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes un excelente día. En esta ocasión estamos de nuevo con nuestros compañeros Otoniel Arista Gracias por la invitación. y Josué. Es un gusto estar con ustedes en esta ocasión. Y en esta ocasión vamos a analizar una lección bastante interesante. Creo que como regularmente decimos, todo lo bueno tiene su fin. Pero pues esta lección no trata de que todo lo bueno tiene su fin, sino de que todo lo malo tiene su fin. Y el autor de este estudio presenta con el título de Los últimos días. Y él presenta un texto bastante interesante. Marcos capítulo 13, versículos 26 y 27. Él dice: Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Realmente aquí lo que hace Marcos es presentar un futuro que todos anhelamos. Y creo que aquí aplica bastante la frase: todo lo malo tiene su fin y viene algo bueno. Aquí ya después de que vimos un ministerio de Jesús, curando a paralíticos, sanando a enfermos, llamando a diferentes personas, haciendo invitaciones, sacando demonios, aquí vemos ya la conclusión de ese ministerio, pero no solamente ministerio terrenal, sino un ministerio tanto celestial como de sufrimiento acá en la tierra. Y nos introduce con algo bastante interesante. Creo que si Marcos va a hablar sobre los últimos días, pues tal vez uno diría, va a introducirnos con una profecía bastante interesante. Pero aquí Marcos introduce la parte de ese estudio, incluso el autor toma esta historia y pone como primer punto a una señora de una edad avanzada, donde esta señora pues da dos pequeñas monedas, da realmente dos moneditas pequeñas y las deposita como su ofrenda. Y realmente aquí Jesús hace esa mención porque él dice lo siguiente: porque todos han echado de lo que sobra, pero esta mujer de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y vemos cómo la fe de una mujer, pues ya pobre, en una edad muy avanzada, es muy grande a comparación de otras personas porque ella deposita pues todo lo que tiene. Esta valoración, vamos a decir, del templo, debe recordarnos lo importante que es el corazón con el que se dan las cosas, las motivaciones con el que se hacen las cosas. El templo, decía la lección, era una estructura imponente, es decir, se había remodelado. Claramente no había llegado a ser lo del primer templo, pero este templo era una estructura decente, vamos a decir, en comparación al otro. Sin embargo, Jesús va a decir, va a valorar que este templo va a ser destruido. No sin antes valorar lo que esta viuda ha hecho. Lo que esta viuda ha hecho marca un paradigma de Jesús. No estaba en contra de decir vamos a destruir todo. No, no. Había valores, aunque una religión corrupta, vamos a decir, que se menciona, aún en medio de la religión corrupta, Jesús ve a buenos religiosos, vamos a decir. No Sí. todo está perdido. En ese sentido, Jesús ve eso y entonces entiende los corazones y valora y acepta. Nos decía la lección, cuando veamos algo que pudiera desde nuestra perspectiva resultar como corrupto, no nos autoriza eso para desechar y decir, no, nada de esto sirve. Aún allí Dios puede tener siervos fieles, nos decía la lección. Sí, y aquí lleva un sentido muy especial. Aquí nos llama la parte de lo que la Biblia menciona como el diezmo, la ofrenda. Y aquí el autor dice lo siguiente: la dirigencia del templo era corrupta, pero Jesús no avaló la retención de ofrendas. Si alguna vez hubo líderes religiosos corruptos, como en esa ocasión, los de ese momento estaban entre los peores, pero Jesús también lo sabía. Entonces Jesús no es como que dice: ay, ay, ancianita, qué lástima que das todo lo que tienes para que esas personas sigan siendo ricas. No, Jesús dice, qué bueno que esa persona da lo que tiene, y Jesús nos invita a dar. Dice, me decía un profesor cuando estaba estudiando en la facultad: usted no le interesa si usted da el diezmo, si el diezmo tiene un manejo bien o mal. Dice, usted délo.
ya Dios se le cobrará a aquellos si hacen un buen manejo del diezmo o no. Lo que aquí Jesús resalta es, hay que dar lo que nos toca a nosotros, ser limpios con Dios, pero las personas si hacen un buen manejo o mal manejo de esos medios financieros, pues ya Dios va a castigar. O sea, nuestra culpa queda fuera. De hecho, pues ahí por eso el templo va a ser destruido. Es decir, de hecho, el juicio va a llegar. Exacto. En ese sentido, no se está valorando si se da o no se da, sino que el juicio va a llegar y los que hicieron mal, pues van a ser condenados. Los que hicieron bien, pues van a recibir también su recompensa. Sí, y en ese sentido es lo que el autor dice. Retener diezmos y ofrendas cuando los líderes cometen faltas significa que la dadivosidad, o sea, mi dadivosidad, está atada a las acciones de ellos. O sea, si ellos hacen bien, pues yo doy mi diezmo. Si lo hacen mal, pues ya no. En lugar de ser una expresión de gratitud hacia Dios, independientemente de cuán tentador sea ese proceder, esto es erróneo. Nuestra fe debe ser con Dios, nuestro parecer debe ser con Dios, nuestros negocios con Dios, y ya si los demás cometen faltas, pues ya Dios se lo cobrará a ellos. Y decir esto en nuestros tiempos es un tanto problemático porque estamos en una era, en un periodo, una sociedad donde sí es muy juzgado este aspecto de la corrupción, temas de todo lo que sucede, ¿no? Hay mucha duda en cuanto a las instituciones por el pensamiento posmoderno, la cuestión de cómo se utilizan los recursos y esas cuestiones. Y me ha tocado ver, platicando con algunos, que aceptar esta propuesta que Jesús da, porque no es una propuesta que da un pastor, no es una propuesta que da propiamente Marcos, es Jesús quien lo presenta. El decir, tú tienes que ser fiel sin que te pongas a ver lo que está detrás de, porque a final de cuentas Dios traerá un juicio. Para muchas personas es, oye, pero ¿por qué me dices eso? Cuando yo veo esto, veo lo otro. Pero en la lógica de Jesús, como bien menciona Otoniel, Jesús no está ni justificando a la corrupción que existía en ese tiempo, ni está tomando otras ideas, otras opiniones. Al contrario, lo que Jesús dice es, dejen todo en manos de Dios. Dios va a llegar, el juicio de Dios va a llegar y es, creo yo que siempre es preferible esperar el juicio de Dios, porque Dios es justo y dará a cada uno lo que merece realmente a final de cuentas. Aquí, aunque, es decir, yo no vería a Jesús diciendo eso en el sentido de no hagan nada, sino la misma exhortación que Jesús hace de que valora lo que se está haciendo, nos debe motivar a que aquí y ahora se hagan los cambios. La exhortación de Jesús de el no quedará piedra sobre piedra debe hacer algún cambio en la vida de los que están viendo, ya sea si están haciendo algo malo, pues deben dejar de hacer lo malo porque el juicio vendrá. Es decir, no es solamente crúzate de brazos y no. Jesús ya les ha hablado muchas veces a ellos. De hecho, el capítulo 12, antes del asunto de la viuda, se menciona algo directo. Dice, guárdense los escribas a quienes les gusta andar con ropas largas, llaman las salutaciones en las plazas, dice las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en los banquetes. Estos dice que devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, recibirán mayor condenación. Esta declaración de Jesús yo no la veo como ya están condenados completamente, sino hay oportunidad todavía. Es decir, del ministerio de Jesús hasta la destrucción del templo hay un tiempo todavía en el cual estas personas que en algún momento, tal vez como Leví, como los demás discípulos, hacían cosas malas, pueden cambiar a hacer cosas buenas. Y en ese sentido, pues hay una solución. Como cristianos, no estamos llamados solamente a dejar las cosas como están, sino a cambiarlas. Es decir, no utilizando los medios, no utilizando la violencia. Al fin y al cabo Jesús recomienda, dice, si ves que tu hermano está pecando o peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Jesús hace esto, Jesús realiza esto, Jesús llega y confronta personalmente en algunos casos con tal de que las personas cambien, porque el evangelio sí trae cambios. Al fin y al cabo, la advertencia del juicio no es solamente para decir todos van a ser condenados, todos van a ser quemados, sino hay oportunidad para liberarse.
Sí, hay una oportunidad de cambio. Y realmente aquí es, en este contexto, como decía Soto, realmente el juicio pues viene tiempo después, en el año 70. Y aquí los discípulos hacen una pregunta, porque ahí como que comienzan a presumirle, Señor, mira el templo, mira su hermosa construcción, su hermoso mármol. Y aquí uno de ellos pregunta, aquí Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra. Y hacen una pregunta, bueno, hacen dos preguntas. Y Jesús responde, al parecer, esas dos preguntas con una sola respuesta. Porque uno de ellos dice, Señor, ¿y cuándo será el fin de esto? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y cuándo será el fin del mundo? Y Jesús comienza como que a responder primero una, pero después se salta a la parte del fin del mundo. Presenta aspectos de rumores de guerras, presenta aspectos sobre la parte de persecución, la parte de diferentes señales. Y Jesús, aquí el autor dice, Jesús dedica la mayor parte del tiempo no a describir la caída de Jerusalén, sino a advertir a sus discípulos acerca de lo que pueden esperar mientras cumplen su ministerio y establecer la iglesia cristiana temprana. La oportunidad que Jesús tiene de responder estas cuestiones, lo que tú has mencionado se complementa con Mateo 24. 24, ¿no? Es la misma situación, solamente que Marcos pues les da algunos otros énfasis distintos a Mateo. En pocas palabras, Jesús dice el deseo de todas las gentes que utiliza un lenguaje para no abrumar la mente de los discípulos. Y responde las dos preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Porque para los discípulos, el fin del mundo sucedería cuando el templo se caería. Es decir, solamente el fin del mundo, solamente el fin del mundo sí sería un presagio suficiente para anunciar que el fin del mundo ya era una realidad. Es decir, Jesús no les explica, le dice, oye, va a haber una separación entre la caída y el fin del mundo. Pero exactamente les va dando señales y lo que tú has mencionado. El énfasis de Jesús no está en las señales, sino en la respuesta. Es decir, ¿cómo van a responder ustedes ante lo que sucederá? Porque puede haber muchas señales y nosotros estar enfocados tratando de descifrar. Pero si no avanzamos, por ejemplo, estamos perdidos y tenemos un mapa, pero si nos quedamos parados, pues vamos a seguir perdidos. Sí. Es decir, si tenemos el mapa y sabemos leer el mapa y sabemos a dónde tenemos que llegar, pues hay que avanzar. De otra manera, vamos a continuar perdidos siempre. Sí, es como que sé que van a venir cosas difíciles y ocupo ir cambiando yo personalmente, porque ocupo yo hacer un cambio en mi vida, dejar ciertos hábitos, comenzar a hacer otros nuevos, porque como dices tú, o sea, si yo sé que viene y me sé toda la vida de memoria, sé interpretar las profecías, pero estoy estático sin hacer algo, pues es como si estuviera perdido. O sea, sé el camino, pero no lo hago, estoy perdido. Entonces aquí lo que Jesús hace es llamarnos a un cambio. Sí, está bien, el fin viene, todos estamos perdidos, pero hay que hacer un cambio. Claro, a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, que es el que nos va moldeando a través de un estudio de la Biblia, a través de una oración ferviente, a través de dedicación en la iglesia, pero es empezar a hacer un cambio en nosotros para ayudar a otros a hacer ese cambio. Sí, de hecho, como bien mencionaba, el complemento de esto es Mateo, ¿no? Mateo y Lucas también hablan de los eventos finales. Y lo interesante de Mateo es que él coloca al final de este sermón profético de Cristo 3 parábolas que tienen que ver justamente con el estilo de vida. La primera parábola habla acerca de aquel siervo que dice, mi señor tarda en venir, y empieza a emborracharse, empieza a golpear a los trabajadores. Y Jesús hace una pregunta: cuando venga el señor de esta persona, ¿qué fin le esperará? La segunda parábola tiene que ver con los talentos. Se le entregan unos talentos, 2 hacen prosperar los talentos, pero uno lo entierra. También hay consecuencias para él. También está la parábola de las 10 vírgenes, si no me equivoco, las 10 vírgenes también.
insensatas y las que se prepararon. Y la última parábola también es muy interesante, la del juicio a las naciones, donde dice que se separan en dos, los cabritos y los corderos. Y a unos les dice: venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y ellos le preguntan: oye, Señor, ¿y cuándo te vimos allí? Y Jesús dice: en cuanto se lo hiciste a uno de mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis. El énfasis de Jesús en los sermones proféticos que él presenta, o en el sermón profético que es extendido tanto por Mateo, Marcos y Lucas, se concentra justamente en eso, en la preparación del creyente ante la venida de Cristo, que no sabemos cuándo es, porque es un aspecto que Jesús también deja en claro. Realmente el punto no está en definir cuándo, ni dar una fecha en específico, sino más bien sabemos que el fin viene, hay señales de que el fin viene, tú tienes que estar preparado para ese momento. Sí, creo que realmente lo que llama Jesús aquí a hacer es una acción. No es que nuestras obras sean salvas o nos hagan salvas, no. Nos llama a hacer una acción porque somos salvos, y porque somos salvos ocupamos compartir el evangelio. No es que vamos a la iglesia para que sea salvo. Voy a la iglesia porque Dios me está dando la salvación. No diezmo para que Dios me ame. Diezmo porque Dios me ama. Es una consecuencia de entender el amor de Dios, de entender el concepto de salvación, de entender el concepto de redención. Y eso nos lleva a hacer un cambio en nosotros y, claro, ayudar a otros a hacer ese cambio. Porque creo que si yo estoy ganando un buen dinero, pues quiero que los demás ganen ese buen dinero. Si estoy ganando la salvación, quiero que las demás personas puedan ganar esa salvación. Y Jesús nos lleva a un concepto, después de muchos, un concepto bastante interesante, que eso lo conecta con Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 8, que es la abominación asoladora. Y muchos como que han presentado que, pues bueno, eso tuvo su cumplimiento en el tiempo antiguo, con Antíoco Epífanes, cuando él vino y sacrificó el cerdo en el altar del templo. Pero realmente esto creo que no va por ahí. Creo que la abominación desoladora no lleva tanto a decir ya pasó, estuvo con Antíoco, sino que tiene un cumplimiento después de la muerte de Cristo. Porque es posterior de que Jesús muere, y después Daniel 9 y Marcos lo interpretan que viene después. Yo particularmente lo he conectado con el año 70, cómo es que se comienza a destruir la parte del templo de Jerusalén destruida, pero me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Qué opinan sobre esa parte? Aquí para empezar, hay un sentido del tiempo, es decir, cómo se entendía el tiempo, a diferencia de la concepción griega de los tiempos cíclicos, de todo vuelve. En la concepción bíblica, el tiempo va de un inicio a un fin, es decir, de la creación a la redención, del ministerio de Jesús a la caída de Jerusalén, vamos a decir. Ese tiempo de que también hay un corto tiempo para realizar cosas. Ese aspecto nos debe llevar a mencionar cómo las acciones de Jesús, cómo las promesas de Jesús se cumplen en un tiempo determinado. Esta abominación desoladora, mencionábamos, sigue diciendo, se ha establecido donde no debe estar. Y entonces, entre paréntesis, por ejemplo, la versión Reina Valera menciona el que le entienda. Dice entonces: los que estén en Judea huyan a los montes. Esta forma de interpretar, que ahorita mi compañero va a abordar más, requiere una decisión en el tiempo. Es decir, no es una decisión de algún día va a pasar, o ya pasó, o va a volver a pasar. No. Hay que tomar una decisión específicamente de acuerdo a lo que entendemos, de acuerdo a lo que comprendemos. Hay que tomar una decisión porque el tiempo es corto y hay que hacer algo. Sí, y es interesante porque en esta concepción lineal e histórica de los eventos finales tenemos porque al final de cuentas es una interpretación. Cristo está interpretando el libro de Daniel, y si nosotros asumimos que Cristo está, como bien mencionaba Otoniel, no está pensando en cumplimientos diversos de la profecía, sino que está pensando en un cumplimiento histórico en un tiempo específico. Entonces, interpretación que Cristo hace la abominación desoladora o asoladora, tenemos que ubicarlos en el tiempo en el que está viviendo específicamente Cristo y los apóstoles.
Lucas es quien profundiza un poquito en el tema de la abominación asoladora. De hecho, Lucas no le llama abominación asoladora. El pasaje paralelo, cuando comparamos Mateo, Marcos y Lucas en el tema de la predicación apocalíptica de Cristo de los últimos días, nos encontramos que Mateo y Marcos sí mencionan la abominación asoladora. Pero cuando tú vas a Lucas, en el versículo 20 del capítulo 21, Lucas dice: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. De igual manera, por aquí estaba el pasaje, ok. Sí, cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, que hace una alusión justamente a los ejércitos romanos. La interpretación histórica que tenemos de este evento, de que Cristo predice, es justamente el cumplimiento también de las profecías de Daniel, el cuarto reino, la cuarta bestia, el cuerno pequeño también de Daniel 8, y también en Daniel 9 tenemos a ese rey que viene y también trae asolación. Pues históricamente podemos ver que se cumple en Roma. Cristo está interpretando en el contexto de esos días la profecía de Daniel en ocasión de los ejércitos romanos. Cuando vean al ejército romano estar rodeando a la ciudad, sepan que pues el fin de Jerusalén ha llegado. Y históricamente se cumplió. Los romanos rodearon la ciudad y ellos fueron los causantes de la destrucción tanto del templo como de Jerusalén. Aquí hay algo más que quisiera mencionar con respecto a lo que ya dijo mi compañero. Esa frase es semejante a la que se utiliza en Daniel 9:27, en 11:31 y 12:11. Es decir, unificar estas tres citas podría parecer o hacer pensar que Jesús está diciendo que todas las citas se van a cumplir en el primer siglo, pero podría hacerse una división del 9:27 de Daniel es a la que Jesús se refiere. Es decir, cuando se menciona, por ejemplo, lo que Lucas dice, que ya mencionó Josué, podríamos entender más bien que Jesús les está advirtiendo esta profecía que tiene que ver con ustedes como pueblo de la cual se le va a quitar la vida al Mesías. Cuando ustedes se den cuenta que los ejércitos ya están rodeando Jerusalén, entonces pues ya se acabó el tiempo que quedaba para ustedes, pues ya no habrá más tiempo. Los que ya tomaron su decisión, dice, entonces ustedes que ya tomaron su decisión, que me creyeron a mí como Mesías, dice Jesús, entonces ustedes a los cuales les advertí, los que tomaron en cuenta esta profecía de Marcos 13, cuando se cumplió, cuando entendieron lo que estaba pasando, cuando se dieron cuenta que en Jerusalén había dejado de ser el centro de gobierno, el templo había perdido sus funciones, entonces sabían que ya no había nada más que hacer allí. Lo único que tenían que hacer pues es salir a predicar a otras partes. Sí, y aquí, obviamente, como dice Soto, ya que ven todos ahí el ejército, aquellos que no hicieron caso a las palabras mismas de Jesús que dice: los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en la azotea no desciendan a casa. Si ellos no hicieron caso a esa advertencia, pues fatídicamente perdieron la vida, porque ya después de esa indicación, después de ese pequeñísimo tiempo de gracia, ya después de ahí los romanos entran, destruyen, queman la ciudad, crucifican a todos los que están ahí en Jerusalén y mueren. Y realmente me gustaría conectarlo con la parte de la gran tribulación, porque también Jesús dice en Marcos 13:19, porque en aquellos días será de gran tribulación cuando nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y realmente esto me gustaría conectarlo con dos partes. Uno, lo que sucedió en el año 1260 o los 1260 años, del 538 al 1798, y claramente lo que ocurrirá previamente a la venida de Cristo. Pero aquí, en la parte histórica, recordemos que está la Edad Media, que particularmente yo la recuerdo del siglo V al siglo XV, 1000 años ahí de oscurantismo. Pero después acá, en la aplicación bíblica, encontramos los 1260 años. ¿Cómo es que desde ese tiempo, del 568, comienza la parte de la persecución contra los cristianos, contra los que guardaban la palabra de Dios? Y hay algunos grupos como los valdenses, como diferentes grupos que guardaban la parte de la palabra y la compartían.
Y aquí el autor nos da una pequeña ventana hacia la historia y él menciona, por ejemplo, al general Berthier, que es el que termina en 1798, y también presenta la parte de cómo es que en el año 1538 se comienza a intensificar la persecución. Creo que todo esto va adonadado a los eventos finales. O sea, recordemos que todo es Jesús viene por segunda vez, Jesús dice yo regreso por segunda vez. Todos estos eventos que ustedes van a estar presenciando, que la historia va a estar registrando, nos llevan a un claro Jesús viene por segunda vez. Hay que realizar cambios en nosotros y hay que predicar el evangelio, porque tocante eso Mateo 24 presenta: y entonces será predicado el evangelio a todo el mundo y vendrá el fin. Aquí yo encuentro dos cosas: uno, hacer algo en nuestra vida, hacer cambios. Y dos, predicar el evangelio, compartir el evangelio con aquellos que no lo han escuchado, con aquellos que no lo han entendido, pero que ocupan y necesitan de una palabra del evangelio. Es decir, las crisis siempre orillan a tomar una decisión. No es que Dios necesite las crisis, sino que aún Dios más bien trabaja a partir de las crisis. Y es lo que creemos que Dios está haciendo en este mundo. El gran conflicto que se está viviendo en este mundo llega y nos coloca en distintos problemas, en distintas situaciones. Pero si nosotros llegamos y entonces volteamos al cielo y cuestionamos y decimos, echándole la culpa a Dios, pues eso no es una solución para el problema. Cuando nosotros valoramos entonces los planes que Dios tiene y decidimos servirle a Él y decirle, por ejemplo, yéndonos a un extremo como registra Job, aunque Él me matare, en Él confiaré, dijo Job. Nosotros entonces estamos reconociendo que Dios tiene un plan, va a llevar la historia del punto A al punto B. ¿Qué va a pasar entre medio? Dificultades, tribulaciones, problemas. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Predicar que Jesús vendrá, que llegará el punto B. Es decir, tarde o mucho más tarde, podríamos decir, pero llegará el punto B. Esa esperanza es la que nosotros debemos recordar en medio de la tribulación. En cualquier tribulación y aún en la gran tribulación de la que también habla Daniel, que nunca ha habido en la historia del tiempo humano. Lo único que podemos recordar y que nos puede consolar también es recordar que Dios vendrá. Lucas lo menciona de la siguiente manera: cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, no pónganse cabizbajos y métanse, no, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Así es interesante ese aspecto, el tema de cómo nosotros debemos entender e interpretar estas cuestiones. Y en medio de este punto del tema de la esperanza, de lo que nosotros vemos en el tiempo del fin, la espera en la venida de Cristo, no nos deja en el vacío Jesús. Cuando analizamos tanto Mateo, Marcos y Lucas, ambos tienen elementos de acontecimientos que van a ocurrir previo a la venida de Cristo, que para los discípulos no los lograron experimentar más que lo que sucedió en el primer siglo, ¿no? Ellos vivieron y vieron, no todos, porque algunos murieron incluso antes, pero hubieron unos cuantos que vieron la destrucción de Jerusalén y entendieron el cumplimiento de la profecía que Cristo había dicho. Pero también en la predicación o en el sermón profético que Jesús da, tenemos esa línea profética que nos lleva hasta la segunda venida. Y es interesante porque Jesús no agrega, más bien lo que hace es complementar su sermón con todo lo que se ha dicho en el Antiguo Testamento, específicamente con Daniel. Tenemos algunos elementos ahí de lo que ya Daniel ha establecido, la persecución que vendrá, el tema de los 1260 días, aunque Cristo no dice y va a haber 1260 días o años de persecución, pero él habla de la tribulación, habla de una tribulación que se acorta incluso, haciendo referencia a las profecías de Daniel, habla acerca de las señales que van a haber previo a la venida. Y todo esto lo da con la intención de que estemos entendiendo el tiempo en el que vivimos, creo yo. Yo creo que estas profecías, específicamente este sermón,
no digo que para ellos no tuviera un significado, pero yo creo que adquiere un significado más profundo para nosotros, porque hemos visto cómo todo lo que Jesús ha predicho, y como comentaba, se conecta con Daniel, se conecta con Apocalipsis, porque pues la profecía se expande solamente. Nosotros hemos podido ver cómo se ha ido cumpliendo todo esto. Hemos visto que se cumplió la destrucción de Jerusalén. Hemos visto que realmente el tiempo se acortó durante la tribulación. Hemos entendido el tema de las señales del sol oscureciéndose, la luna no dando resplandor, las estrellas cayendo del cielo. Todo eso históricamente y proféticamente creemos que se ha cumplido. Entonces, para nosotros, en ese sentido, o para mí personalmente, el sermón adquiere una dimensión más profunda, porque lo único que yo espero que se cumpla ya no son los eventos que estaba describiendo en el pasado. Lo que espero que ahora se cumpla es lo que dice el versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Enviará Dios a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Lo que esperamos realmente en cuanto al sermón profético de Cristo es la segunda venida de Cristo Jesús. Y bueno, como bien han comentado, eso nos llama a una acción, prepararnos. Jesús dice en la parte final, prepárense, no vaya a ser que regrese y los haya durmiendo. Y el 37 es un texto muy curioso. Dice, lo que a vosotros digo, se los digo también a todos. Velen, estén atentos, prepárense para la venida. Sí, como decía Skawich, recalco un texto, lo relaciono con Daniel 12:1, donde Jesús, bueno, ahí Daniel dice, y después de estas cosas, Miguel, el gran príncipe, se levantará, el que está de parte de su pueblo. E incluso relata la parte de la resurrección de los muertos, resurrección de muertos para vida eterna y resurrección de muertos para muerte eterna. Realmente acá, como dices tú, Kawich, realmente lo que esperamos ahora nosotros es la venida del Hijo del Hombre. Porque hemos visto un cumplimiento de los 1260 años, 2300 días o 2300 años, los 4 imperios de Daniel 2, de Daniel 7. Y ahora lo que esperamos es la segunda venida. ¿Cómo es que Marcos describe esta parte? Porque él dice, realmente viene Jesús, su regreso es en gloria y majestad, y viene, y hay señales que se cumplen. No tiempo, pero hay señales que se cumplen, y creo que esperamos esa parte de la segunda venida. Aquí hay algo interesante que tiene que ver con el tiempo, y es lo que menciona el versículo 30 y 32. Dice, de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el 32 dice, pero acerca de aquel día. Aquí hay algo que debemos entender. Jesús llega y menciona directamente que hay que tomar una decisión de estas personas, pero hay algo más. Es decir, la generación no va a pasar, dice, hasta que suceda las señales que anunciaban la caída de Jerusalén, pero no se debe limitar allí. Hay algo más grande. Jerusalén no era todo. Jerusalén iba a ser, vamos a decir, el inicio. De hecho, en Apocalipsis se maneja como el juicio, como un juicio en ese sentido. Y lo que menciona aquí la segunda venida específicamente es la actitud de miren y velen. Estén al pendiente, dice, porque no saben cuándo será el tiempo. Solo el Padre sabe. Esta generación no va a pasar, dice, para que caiga Jerusalén, pero hay algo más. Esa oportunidad que nosotros tenemos ahora de hacer relevante este mensaje, así como los que lo hicieron relevante en su tiempo, se libraron de la condenación. Ahora, si nosotros hacemos relevante este mensaje, acerca de aquel día o de la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni aún el Hijo, sino solo el Padre. Ahora se nos dice, miren y velen porque no saben cuándo será el tiempo. Esperamos la segunda venida de Jesús, debemos estar listos para... Claro que sí. Con esto pues hemos concluido el estudio de esta semana. Recuerden, hemos visto la parte cómo es que Jesús introduce estos eventos finales con una historia bastante singular. La historia de la mujer anciana que dio dos moneditas muy pequeñas, y después Jesús se explaya explicando los eventos finales, explicando la destrucción de Jerusalén y cómo es que eso tiene una relevancia para nosotros hoy en día. Recordemos, lo importante es Jesús viene por segunda vez, Jesús es el que vendrá a sacarnos de la gran tribulación, y pues realmente ahí tenemos paz.
Paz no es estar libre de los problemas, sino paz es estar en tranquilidad con Dios. Que Dios les bendiga.